Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias a quienes son fieles a este programa que hemos dado a llamar Status Report. Estoy yo aquí en Ciudad del Este y mi invitado de hoy, una honra tenerlo a mi amigo Iván Ojeda, director general del Instituto Nacional de Estadística, que supongo que estará en Fernando de la Mora. No estamos en Asunción, estamos él en Fernando de la Mora, yo estoy en Ciudad del Este trabajando también. Entonces le saludo a Iván y le digo buenas tardes aquí desde Ciudad del Este. Muy buenas tardes, estimado amigo Víctor. Un saludo también a esa gran audiencia que siempre te sigue. Hoy a los amigos de Ciudad del Este, Polo de Desarrollo también del Paraguay, para hablar de las diferentes temáticas, los desafíos que tenemos como Oficina Nacional de Estadística. Y ni qué decir, saliendo, o por lo menos siendo optimista y esperando que esta pandemia se acabe, que disminuya y que podamos dar ese gran salto que necesitamos dar en el Paraguay. Exacto. Es así realmente, Iván. Nos estamos preparando para esperanzosos el 2023, que va a tener que haber una elección. Este es un país democrático, gracias a Dios. Pero tenemos otra cuestión antes del 2023, creo que me gustaría que me digas la fecha. Y la pregunta es la siguiente: ¿fecha para qué sirve y cuánto cuesta? El censo nacional creo que es demográfico y también es habitacional, etcétera, geográfico. ¿Podrías explicarnos con detalle, por favor, Iván? Muchas gracias, apreciado Víctor. Estamos hablando del 8º Censo Nacional de Población y Viviendas y del 4º Censo Indígena, que estos dos operativos se realizan de manera conjunta. Estos operativos se realizan cada 10 años debido a que los cambios en la transición demográfica alteran la estructura base de la población. La mortalidad, la esperanza de vida, la fecundidad varían con el transcurrir de los años y estas estimaciones tienen que ser ajustadas para que el Paraguay pueda hacer frente con éxito a los desafíos de salud, de educación, de vivienda, etc. Saber, por ejemplo, si estamos en los niveles de prepandemia, ¿verdad? Sabíamos que en el Paraguay en promedio fallecen en periodo prepandémico 36.000 personas, que nacen 145.000 bebés. ¿Estamos ante una explosión en materia de nacimiento o estamos ante un freno? Seguimos creciendo a un ritmo de 100.000 habitantes por año. ¿Qué pasó con la migración en la pandemia? ¿Fuimos un país expulsor o fuimos un país más receptivo? ¿Cuál es la nueva reconfiguración de las familias paraguayas? Sabemos que el 37% de los hogares son mantenidos por madres solteras. ¿Y qué pasa cuando fallece el sostén de familia? Los hijos se van a vivir con el tío, con el abuelo, con otro pariente. Entonces estamos ante una nueva reconfiguración de las familias paraguayas. No hay otro operativo estadístico que nos permita un nivel de desagregación que llega a nivel de manzana, a nivel de hogar. Nosotros tenemos nuestra encuesta permanente de hogares, medimos pobreza, medimos desempleo, medimos muchas cosas de condiciones de vida, pero la desagregación es hasta nivel rural, urbano, departamental en algunos casos, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a nivel desagregado. ¿Para qué? Para tener, por ejemplo, un mapeo de las necesidades básicas insatisfechas. Cuando hablamos de NBI, estamos hablando de carencias en vivienda, en salud, en educación, en empleo. Hoy sabemos que hay 3.400.000 ocupados en el Paraguay. Pero ¿a qué se dedican? ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? Solamente esas preguntas van a ser reveladas a partir de un censo nacional de población y vivienda. El censo constituye la base de cualquier sistema democrático, porque en el caso del Paraguay,
ayuda a visibilizar garantías constitucionales, como por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución Nacional habla de la calidad de vida y dice que el Estado paraguayo fomentará estudios que tengan que ver con población y los factores sociales, ambientales y económicos. El artículo 28 de la Constitución Nacional garantiza que los paraguayos tenemos el derecho a estar informados de cómo estamos viviendo. Pero así también el artículo 33 de la Constitución Nacional habla del derecho a la intimidad de las personas. Este es un tema importante porque en ningún caso nosotros vamos a develar o a identificar el dato del informante, porque así funcionan las oficinas estadísticas en el mundo, ¿verdad? El secreto estadístico, la confidencialidad de los datos es la base de cualquier sistema estadístico en cualquier parte del mundo. Entonces, con toda garantía, nuestros compatriotas nos pueden dar toda su información, que eso está guardado dentro de la ley 6670 y la garantía constitucional también que acabo de mencionar. Pero también vamos a saber sobre la calidad de vida de los niños, de las mujeres, de los adultos mayores. ¿Cuántos somos en el país? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? Y por sobre todo, ¿qué necesitamos como país para salir adelante? Y esto es más importante porque hoy tenemos una oportunidad única. Estamos saliendo de la pandemia. ¿Cuál fue realmente el efecto que tuvimos en nuestras vidas a partir de la pandemia? ¿Qué pasó con la economía, con el esfuerzo que cada uno hizo de los compatriotas para salir adelante, ¿verdad? Y también hablamos del censo de viviendas. El censo tiene 73 preguntas que fueron trabajadas con la sociedad civil, con entes gubernamentales, con formuladores de políticas públicas. Entonces tenemos 22 preguntas que nos van a decir sobre las carencias o las mejorías que hemos tenido en nuestras viviendas. Por ejemplo, la materialidad de la vivienda. Mi techo es de zinc, es de paja, mis paredes son de adobe o son de material, mi piso es de mampostería o cómo está mi piso. Eso nos da también las carencias en la materialidad de la vivienda. También lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cuántos paraguayos tienen acceso a agua potable? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuántos paraguayos y paraguayas tienen acceso al alcantarillado sanitario? ¿Cómo eliminamos nuestra basura? ¿Seguimos quemando en el Paraguay? ¿Seguimos enterrando? ¿O tenemos un sistema de recolección? Entonces, todo eso tiene que ver con el medio ambiente. ¿Cómo nos llevamos nosotros con el medio ambiente? Hoy estamos ante el fenómeno del calentamiento global, ¿verdad? Hace más calor, hace más frío, llueve más, llueve menos. Hoy estamos ante una inminente sequía de nuestros ríos, ¿verdad? Entonces, todo eso es consecuencia de algo. Necesitamos la evidencia para darle a los tomadores de decisión los insumos o la evidencia para que tomen las decisiones. No se puede concebir un país que tome decisiones que no sean basadas en evidencia. Cuando estamos enfermos, nos vamos al médico y lo primero que queremos es un buen diagnóstico. Un problema bien planteado es un problema medio solucionado, ¿verdad? Eso es así en cualquier parte del mundo, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que va a costar el censo? Va a costar 43 millones de dólares. Sí. Esto representa al 0,3% del presupuesto general de la nación. Ustedes saben, el presupuesto general del Paraguay, el que se está tratando ahora en el Parlamento, es de 13.970 mil millones de dólares aproximadamente. Y el censo le va a decir a las instituciones públicas cómo invertir o dónde direccionar. Coincidamos que todas las políticas públicas se hacen pensando en la gente, pensando en la población. Y si no tenemos los datos de población, ¿a dónde vamos a apuntar? Por eso es importante que cuando el Ministerio de Salud va a comprar vacunas, sepan cuántos niños van a nacer el año que viene. O fuimos protagonistas, quizás no mediáticamente, pero sí en coordinación con el Ministerio de Salud, para decirles cuál era la franja etaria de 60 y más años para la vacunación. El Paraguay hoy es una población eminentemente joven. El 70% de la población tiene menos de 40 años. Tenemos el bono demográfico todavía
que estamos en positivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el bono demográfico, verdad? ¿Cuántas personas están en situación de dependencia por aquellas que trabajan, ¿verdad? Hoy hay 55 personas en situación de dependencia porque ya se jubiló, porque no está en la fuerza de trabajo, porque por diversas razones o porque está enfermo, ¿verdad? Entonces, el bono demográfico se va a acabar en el Paraguay, se va a acabar en el 2040. ¿Cómo nos estamos preparando para eso, verdad? Entonces, hablar de un censo es hablar de un impacto directo en nuestras vidas para esta generación y para las próximas generaciones. Tenemos que dejarnos acá de los colores. Acá necesitamos del olimpista, del cerrista, del guaraní, del gumarelo. Tenemos que unirnos todos y ser la albirroja. Porque si no conseguimos unirnos, llegar a ese consenso y entender de qué se trata esto, estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo. Entonces, hoy esto está, mi querido Víctor, en el Parlamento Nacional. Ya tuvo dictamen positivo de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Cuentas y Control, y se trató el jueves pasado y se postergó por 8 días para tener más información. Que estamos totalmente felices que sea así porque tenemos que dar toda la información, tenemos que ser transparentes en la gestión pública, pero también tenemos que ser eficientes en el gasto público. Entonces, esa es un poco la temática que se viene desarrollando, ¿verdad? Aclaro, estos 43 millones de dólares es en un proceso de 5 años. Esto ya empezamos nosotros a trabajar, ¿verdad? Hacer un censo implica dar 2 vueltas a la República. 2 veces vamos a visitar las casas de los paraguayos y paraguayas. La primera para la actualización cartográfica. La actualización cartográfica es hacer un inventario de todos los edificios del país. Saber para qué se usa. Saber cuántas mujeres, niños, adultos mayores, varones están viviendo en eso. Un conteo rápido, tener un inventario de la infraestructura. Mi calle es de cemento, mi calle es de tierra, no tengo la calle frente a mi casa. Entonces, yo como ciudadano tengo la oportunidad de formular directamente políticas públicas. No hay otra manera de hacer visible a los que hoy son invisibles a las políticas públicas. El de dar voz a aquellos que no tienen voz y que muchas veces son invisibles a los planes y acciones del gobierno. No porque no quiera el gobierno, sino que porque falta un poco de información, ¿verdad? Hablamos de la necesidad que tenemos de rutas, de puentes, de edificios, de conectividad para la logística, para el desarrollo de la economía, pero también tenemos que hablar de actualizar la infraestructura estadística. Una encuesta que se haga en política, en temas social, cualquier tipo de encuesta necesita un marco muestral. Y el marco muestral solo se hace a partir de los censos. Si queremos tener mejores datos, necesitamos actualizar el censo que se hace cada 10 años. Entonces, esta es una oportunidad única. Y es redoblemente una oportunidad única porque estamos saliendo de un contexto muy complejo globalmente, ¿verdad? El Paraguay no eligió ni no fue el culpable de tener la pandemia, ¿verdad? Más allá de buscar culpables, lo que tenemos que estar es listos para ir a una velocidad mucho mayor de la que veníamos antes de la pandemia. Hoy estamos estamos comunicándonos por Zoom, ¿verdad? Esta virtualidad, vos estás en Ciudad del Este, yo estoy en Fernando de la Mora, nuestros, digamos, televidentes están en todos lados. Entonces, el censo también es la oportunidad para modernizar la gestión pública. Vamos a tener, por ejemplo, un geoportal, que es una plataforma web en donde vamos a territorializar la información estadística para que cada usuario pueda entrar y entender cómo está la estadística. Por ejemplo, tenemos quemazones hoy y tenemos que tener la capacidad de pintar la zona afectada y saber cuántas personas, mujeres, niños están en esa zona. Cuando se inunda la bahía de la Asunción, pintar la costa 64 y decir, bueno, acá hay tanta población, ellos son jóvenes, tener la radiografía, la caracterización de la población, ¿verdad? Eso nos va a dar un geoportal. Primero vamos a cargar toda la información de los censos, de las encuestas, y después ya le vamos a invitar al Sistema Estadístico Nacional a que también cargue ahí sus datos. Hoy estamos trabajando también en registros administrativos.
Fíjate, Víctor, quizás estemos ante uno de los últimos censos con estas metodologías en donde el país va a parar un día, miércoles, mitad de semana, se promulga un decreto de asueto y salen 210.000 voluntarios en las tareas de supervisores y censistas. Claro que le vamos a dar un simbólico estipendio para que coma y para que se mueva, ¿verdad? Pero también eso implica la mayor movilización que un país puede hacer en tiempos de paz. Ese es un censo. 210.000 voluntarios que van a ser censistas y supervisores. Nuestro primer gran aliado es el Ministerio de Educación y Cultura, en donde, Educación y Ciencia se llama ahora, en donde los estudiantes los últimos años van a ser los voluntarios y también los docentes van a ser los supervisores. Pero no alcanza. Entonces vamos a hacer una convocatoria nacional para que los voluntarios se sumen, que se sumen los bomberos, que se sumen los Boy Scouts, que se sumen los voluntarios que han mostrado que son muy eficientes y están comprometidos. En estas últimas elecciones vimos un protagonismo interesante de jóvenes supervisando lo que fueron las elecciones. Ahora también estamos trabajando con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, digamos que es la rector o el rector en materia de servicio público, los objetores de conciencia, por ejemplo. Y estamos tratando de que los objetores de conciencia validen su servicio público a partir de su participación en el censo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de modernidad, estamos hablando de innovación, estamos hablando de que el Paraguay se va a levantar porque este es un país tiene un destino de grandeza y ya estamos mostrando eso, cómo nos estamos recuperando, ¿verdad? Hay desafíos, hay limitaciones, todos tenemos limitaciones, vicios, virtudes y defectos quizás, pero esta es una causa nacional. Tenemos que unirnos todos, Víctor, y que tengamos el mejor censo en la historia del Paraguay. Sí. Iván, espectacular. Inclusive anoté algo, estoy aprendiendo mucho. Los señores legisladores, ¿en qué día deben dar la aprobación final a este préstamo, etcétera? ¿Quién presta la plata? Quiero saber también. ¿Y qué tal está tu relación, tu lobby? Es un lobby virtuoso con los señores legisladores. ¿Quién presta la plata y qué tal está en la aprobación? ¿Cómo está ahí la gente, el ambiente? Por favor. Sí, en todo momento hemos sido recibidos de una manera muy cordial con los parlamentarios. En este estadio, en la Cámara de Senadores. Como te decía, ya tenemos dictamen de 2 comisiones, la de Hacienda y la de Cuentas y Control, y ahora estamos tratando de llegar un poco a todos los senadores para ponernos a disposición, ¿verdad? Si es que hay alguna consulta o una duda, porque ellos también ejercen su control. Ellos son los grandes contralores del Poder Ejecutivo. Estamos en un sistema republicano y bien que sea así, ¿verdad? Bien por la democracia. Entonces, ese órgano de control también es importante para nosotros mismos, ¿verdad? Que nos pregunten todo. Estamos muy bien trabajando. Yo esta mañana estuve en contacto con varios parlamentarios y no hemos tenido ningún rechazo en ningún caso. Yo creo que ellos también son conscientes de que la base del sistema democrático y la base de las políticas públicas está a partir de los datos de población. Esto se trata el próximo día jueves, pasado mañana, se trata en el Senado. Y después pasaría, en caso de aprobación, que esperamos que así sea, pasaría a diputados. Pero estamos contra reloj, Víctor. Estamos un poco atrasados y este es el momento de aprobar rápidamente esto, ¿verdad? Sí. Cuando hay voluntad, yo sé que los tiempos se acortan y también la gente colabora, ¿verdad? Sí. El Estado paraguayo, ¿por qué dices que sería el último censo? Porque después ya iríamos a los registros administrativos que suponemos deberían estar actualizados en tiempo real. Es una manera de pensar, ¿verdad? Creo que una vez había hablado de eso. ¿Y cuántos organismos tiene el Estado? ¿Y qué tal está la calidad de los registros administrativos, de los datos, metadatos, etcétera? Hoy el Estado paraguayo tiene 105 OEE, organismos y entidades del Estado. 105 que están en el presupuesto nacional. Aparte, tenemos 261 distritos que tienen su propio
presupuesto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo te hablaba de las metodologías de los censos, ¿verdad? ¿Qué hacen los países nórdicos, Víctor? Que son los capos en este tema en el contexto internacional, ¿verdad? Sí. Ellos hacen su censo basado en registros administrativos. Yeah. Y cuesta 20 veces más barato que hacer como nosotros hacemos en América Latina o en el resto del mundo, ¿verdad? No es solamente América, en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las bases de datos son interoperables. Yeah. Entonces, los registros administrativos están estandarizados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un registro administrativo, ¿qué es lo que es registro administrativo? La gente dirá, ¿verdad? Es toda registración o documentación de cualquier hecho que realice una institución pública con fines misionales. Nuestro desafío es usar eso con fines estadísticos. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, enfermedad de las personas, ¿verdad? Las estadísticas de la enfermedad. El delito, por ejemplo, en el Paraguay. Un ciudadano sufre un delito, se va a la comisaría. El delito ahí se llama A. Después pasa a la fiscalía, ya se llama B. Después pasa a un juzgado y ahí puede llamarse B, C, D, E. Se pierde la trazabilidad del delito. Y no sabemos cuánto lo que son los delitos, ¿verdad? Muchas veces eso pasa con las defunciones, ¿verdad? Paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Y obvio, todos morimos de eso, ¿verdad? Pero la causa. Entonces, ahí es donde tenemos que estandarizar la nomenclatura, los clasificadores, y esto está muy avanzado en el planeta, ¿verdad? Hoy podemos tener el clasificador de delitos de Naciones Unidas, de la Oficina de Drogas y Crimen, ¿verdad? Entonces, eso para adaptar a nuestra legislación se hace una tabla de correspondencia, ¿verdad? Y ahí se solucionó el tema, ¿verdad? O, por ejemplo, datos de nacimiento, ¿verdad? Nosotros tenemos que lograr con uso del registro administrativo, hacemos nuestro censo, tenemos, vamos a ver, hoy en el Paraguay somos 7.353.038 personas. Con registro administrativo, nosotros tenemos que saber cuántos nacen, ¿verdad? Cuántos fallecen y cómo está la migración. Esa pues es la, digamos, la dinámica demográfica, se mide así. Población total es igual a nacimiento, más nacimiento, ¿verdad? Menos defunciones, más menos migración o emigración. Y entonces ahí nosotros no hace falta que hagamos censo todos los años porque es un operativo muy caro, ¿verdad? Pero con registro administrativo podemos seguir el monitoreo de cómo está la población para que todo el sistema estadístico nacional y las instituciones tengan los insumos o la evidencia para la toma de decisiones. Espectacular, Iván. Yo te quiero felicitar y realmente me sumo a este esfuerzo que están haciendo. Va a salir bien. Yo me comprometí a hablar con algunos amigos que son senadores para apoyar al Instituto Nacional de Estadística, porque soy un usuario, yo le doy valor público al dato, soy economista. Tengo que usar para tomar decisiones, en el sector privado también se usan para los estudios de mercado, para las proyecciones de las demandas, el consumo, la inversión, etc. Yo te felicito. Y bueno, estoy a tus órdenes también para cualquier otra aparición posterior ya a la aprobación que esperamos este jueves, para que vayas comentándole a la gente cómo tienen que esperar a los censistas. Tenemos que estar preparados y ojalá que más adelante ya tengamos registro administrativo en tiempo real actualizado, de manera tal que seamos como Alemania. En el fútbol también necesitamos ser como Alemania para poder clasificarnos. Esa ya es la parte un poco humorística. Y quiero decirte que te apoyo 100%. Muchísimas gracias por la exposición de hoy. Buenas tardes. Me despido. Muchas gracias a vos, Víctor, por fomentar la cultura estadística y por ayudarnos a darle valor público al dato. Muchas gracias. Buen resto de jornada. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.